Sebastián, muchas gracias por acompañarnos estos minutitos aquí para la Red por la Rendición de Cuentas. Me gustaría que hicieras un breve recuento de lo que para ti ha significado este seminario, lo más destacado, lo que más destacas tú y, en términos generales, cuál es tu perspectiva de la rendición de cuentas en la región. La verdad que yo me quedo con un gusto muy agradable de este seminario. Me parece que es una oportunidad, diría, única en la región de, por un lado, la propia red es una experiencia muy significativa que genera envidia en muchos otros países de la región. La propia constitución de distintos organismos de distintos sectores diversos en su composición que se reúnen para discutir estos temas como la rendición de cuentas es clave. Y me parece que en estos 2 días lo que hemos podido hacer es sacarle todo el fruto posible a esos debates, desde los aspectos más diversos, desde los enfoques más heterogéneos, y eso es súper rico, en lo personal fue muy enriquecedor. Y me parece que abre, como se decía, abre nuevas perspectivas y nuevos desafíos, para México seguramente, pero para la región en su conjunto, en términos de poner en agenda temas relevantes que hasta hoy han estado al costado de la agenda pública de alguna manera. Y ponerlos en el centro de la agenda pública es un aporte único que este seminario pudo hacer, y la verdad es que hay pocas experiencias en la región con tanta convocatoria, con una convocatoria tan rica de gente interesada realmente en esta temática. Así que en lo personal muy contento de haber podido de alguna manera transmitir la experiencia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y de la iniciativa TPA ante un público tan valioso. ¿Cuáles son los retos que tiene o que se tienen desde la sociedad civil para poder tener más capacidad de exigencia, para poder tener más capacidad de incidencia y para poder finalmente tener un margen de acción mayor en la fiscalización de lo que hacen los responsables de tomar decisiones públicas? A mí me parece que el mayor reto es generar la cultura de que la participación de la sociedad civil, de la ciudadanía en su conjunto, tiene sentido. En la medida que esa cultura no se despliegue en cada uno de nuestros países, bueno, seguramente las acciones que desde las organizaciones de la sociedad civil podamos emprender van a tener un impacto limitado. Nuestro mayor esfuerzo es generar la cultura de que la participación tiene sentido, de que hay por fuera de los organismos estatales y por dentro de los organismos estatales voces que escuchar, que fortalecer el debate respecto de qué es lo relevante. Y me parece que la consecuencia natural de ese proceso, en la medida que esa cultura se genere, es, entre otras cosas, una mucho mayor rendición de cuentas, que, como decíamos, es de alguna manera la otra cara de la moneda del poder, ¿no? Es el deber que los poderosos tienen respecto de los ciudadanos. Y entonces, en ese sentido, me parece que ese es el mayor desafío. Te hago esta pregunta en un sentido doble. El profesor Roberts decía en su conferencia, hablaba de una especie de transparencia como un lujo, decía, ¿no? Para muchos. Un lujo en el sentido de que no se lo pueden dar los políticos o los tomadores de decisiones porque están muy ocupados tomando decisiones tan graves, ¿no? Y tan, de tanto peso, ¿no? Que la transparencia, decía el profesor, es como un lujo. Yo lo traduciría mejor como un estorbo. ¿Tú crees que la transparencia sigue siendo en algún sentido un estorbo? Y la rendición de cuentas para los tomadores de decisiones por un lado y por el otro, ¿qué tan sensible tienen la piel los políticos en América Latina, que les cuesta muchísimo trabajo que los fiscalicen y que los observen? Yo creo que la opacidad, por opuesto a la transparencia, es un lujo que no se pueden... que no nos merecemos. Exacto. Entonces, a ver, en la medida de que las políticas públicas no sean transparentes, en la medida que la administración de los recursos públicos no sea transparente, no esté abierto al escrutinio ciudadano, la verdad que la mejor política pública hecha entre 5 personas alrededor de una mesa sin que nadie sepa sus razones, sus consecuencias y demás, es una mala política pública. Entonces, en algún sentido, aún
para las concepciones más elitistas, de alguna manera, en términos de cómo se concibe lo público, la transparencia es imprescindible y es, insisto, la opacidad es un lujo que no nos podemos dar. A ver, opacidad, pero impunidad también. Bueno, por supuesto, y ese sí es un problema muy, muy grave de la región. La persecución penal, administrativa y demás de la corrupción o de los desvíos es un problema muy serio en donde, entre otras cosas, el Poder Judicial tiene mucho para mejorar respecto de cómo investiga la corrupción, cómo la persigue y cómo sanciona eventualmente a sus responsables, porque la verdad es que la situación de impunidad sí es un diagnóstico que uno puede decir, y quizás salvo algunas excepciones muy privilegiadas, un diagnóstico generalizado en la región y eso es muy preocupante. Muy bien. Sebastián, muchísimas gracias por tus minutos para estar con nosotros aquí en la Red por la Rendición de Cuentas. Hasta la próxima. Gracias por tu participación y ojalá nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias.